Contabilidad de costes, examen 2024, segunda semana. Leemos el enunciado. Organización técnico-económica. Hijos de Mortimer SL es una empresa industrial que se dedica a la fabricación y venta de materiales de construcción. A partir de 3 materias primas, arena, cemento y cal, fabrica 2 tipos de producto, el mortero seco de cemento y el mortero seco de cal. Las materias primas se almacenan en un sistema de silos y se combinan en el centro de mezclado, por un lado arena y cemento para producir mortero seco de cemento y por otro arena y cal para producir mortero seco de cal. En el centro de mezclado se pierde un 5% de los kilos consumidos de cemento y un 1% de los kilos consumidos de cal. Una vez se obtienen las mezclas homogéneas, tanto de mortero seco de cemento como de mortero seco de cal, pasan directamente al centro de ensacado, donde se ensacan en sacos de 25 kilos cada uno. Respecto a su organización económica, la empresa aparece dividida en 4 centros principales: compras, mezclado, ensacado y ventas. Podemos hacer un esquema sencillo de cómo sería lo que ocurre en los centros exclusivamente de producción. Sería mezclado y ensacado. Entonces, en mezclado entran las materias primas, arena, cemento, cal. Aquí se procesan. Va a haber una reducción de los kilos que van a salir de aquí. En cuanto al cemento, tiene una reducción del 5% y la cal pues va a tener un 1%. De aquí sale una mezcla de arena y cemento y de arena y cal. Entonces tenemos la mezcla de arena y cemento, que forma lo que es la mezcla del seco de cemento, y después la arena y cal, pues el de la cal. Esto va a pasar directamente al centro de ensacado, donde aquí con envases o embalajes, bueno, serían envases, digamos, sacos, pues lo que tendríamos sería ya el producto listo para vender, el mortero seco de cemento y el mortero seco de cal. Es decir, que aquí vamos a trabajar con kilos, aquí también, y después, mediante esta equivalencia, un saco es igual a 25 kilos, pues se convertiría en lo que serían las unidades que tenemos del producto, que serían los sacos. Bien, datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. Nos dan las existencias iniciales de cemento, los sacos vacíos, ¿vale?, que serían estos, 23.280 unidades a este precio en total. La producción en curso de mortero seco de cemento en el centro de mezclado, importante, hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el coste de producción del mortero seco de cemento. Y después tenemos mortero seco de cal. Estos son existencias iniciales de este producto terminado. Bien, después tenemos las compras de arena, de cemento y de cal, es decir, las compras de las 3 materias primas. Gastos por naturaleza, que vienen en el cuadro de reparto. Las ventas de mortero seco de cemento y de mortero seco de cal. Datos de fabricación, pues nos dan el reparto de las cargas de los costes indirectos entre los centros. Tendríamos aquí los importes y las unidades de obra. Esto debería estar aquí abajo. Unidades de obra, tendríamos kilo de materia prima comprada, kilo de materia prima consumida para el centro mezclado, para el ensacado número de sacos terminados y para las ventas número de sacos vendidos. Siempre debajo de este cuadro nos da información sobre lo que se incluye y no se incluye. En este caso no se recoge, obviamente, la mano de obra directa porque no es un coste indirecto. Nos va a servir este dato para poder repartir la mano de obra directa o saber cuál es la mano de obra directa para cada uno de los 2 productos. Después tenemos 6.200 de gastos de amortización que no se recogen porque el importe, según criterios de contabilidad de costes, es inferior al importe de amortizaciones registrado en contabilidad general. Es decir, la contabilidad general normalmente calcula la amortización según tablas de Hacienda y la contabilidad de costes pues según la amortización efectiva del bien. Entonces, pues generalmente suele ser menor la amortización de la contabilidad de costes que la amortización registrada en la contabilidad general. Por otra parte, en este cuadro se incluyen 12.365 de remuneración de los capitales propios de la empresa. Entonces, de aquí tenemos que esta amortización diferente de la contabilidad general en la contabilidad de costes o respecto a la contabilidad de costes, pues va a ser una diferencia de incorporación, diferencia de criterios entre las dos, al igual que la remuneración de los capitales propios de la empresa,
que es un coste que no es gasto para la contabilidad general o financiera. Seguimos leyendo. Respecto de las materias primas, en el centro de mezclado se han consumido 461.250 kilos de arena, repartida pues, entre el mortero seco de cemento y el mortero seco de cal. 75.000 kilos de cemento y 50.000 kilos de cal. Datos de la mano de obra directa, las horas que se trabajan en el centro de mezclado y las horas que se trabajan en el centro de ensacado. Y están repartidas al 50% en los dos casos y para los dos productos. Criterio de valoración, coste medio ponderado y existencias finales nos dicen que, nos dan aquí los kilos en este caso, de arena, de cemento, de cal y de mortero seco de cemento, de producto terminado. Y se constata que no hay diferencias de inventario, pues por lo tanto mejor para nosotros, no tenemos que estar pendiente de ese detalle. Bien, comenzamos lo que son los ejercicios prácticos con la siguiente pregunta. 5. El asiento de recibo de las restantes cargas incorporables indirectas es la siguiente. Vale, nos dan 4 asientos y tenemos que, obviamente, elegir uno de ellos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el correcto? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a sumar total de costes indirectos que tenemos en los centros. Sería, lo podemos sumar aquí, que se supone que van a coincidir los 4 centros, o si no, pues vamos aquí al total y tenemos la suma de los costes indirectos de los centros, 116.390. Bien, a esto le vamos a añadir todo lo que recibimos de la contabilidad financiera. Y entre las cosas que recibimos de la contabilidad financiera, en cuanto a costes indirectos, además de estos importes, pues también tenemos esta diferencia en la amortización de 6.200. Entonces la vamos a sumar. Y después lo que vamos a hacer es restar lo que la contabilidad de costes considera como coste y la contabilidad financiera no lo considera como gasto, que en este caso son los 12.365. Lo restamos y tendríamos 110.025 euros. 110.025 euros. Sumamos entonces 116.390 más los 6.200 de la diferencia de amortización y restamos los 12.365 y nos daría un importe de 110.225. Bien, descartamos ya el C porque esto va a ser el importe que tengamos en la cuenta gastos y dotaciones reflejas. Entonces el C no nos coincide, el B tampoco. Ahora, entre el A y el D, ¿cuál es la correcta? Pues la diferencia que tenemos aquí es la siguiente. Tenemos los mismos importes en ambos, pero hay una diferencia en cuanto a la cuenta utilizada. En el apartado A nos dice que hay que utilizar, vamos a cambiar el color, hay que utilizar la cuenta diferencias en importes de amortizaciones. Y en el B, en el D nos dice que tenemos que utilizar la cuenta cargas no incorporables. Bien, en este caso nos dice el manual teórico lo siguiente. Cuando la diferencia de importes se produce porque el importe según criterio de la contabilidad de costes es inferior al importe registrado en la contabilidad general, vamos a registrarlo como carga no incorporable. Y si fuera al revés, es decir, que la diferencia de importes surge porque el importe según criterio de la contabilidad fuera mayor al importe registrado en la contabilidad general, entonces sí que utilizaríamos esta cuenta, diferencias en importes de amortizaciones. Entonces, por lo tanto, en este caso la correcta sería la D. Es un matiz que se puede escapar de forma muy fácil porque el libro es extenso y es un detalle a tener en cuenta, pero claro, pues han ido precisamente a ese detalle que marca la diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, respuesta correcta, la D. Pregunta 6. El coste de compras de arena asciende a... Bien, pues para calcular el coste de compras necesitamos tener el valor inicial de la compra, que serían 500.000 kilos a 0,09, nos daría 45.000. Esto lo hemos obtenido del apartado B de la información
del enunciado. Y ahora tenemos que coger el centro de compras y repartir el coste indirecto del centro de compras entre las tres materias primas que tenemos. La unidad de obra es el kilo de materia prima comprada y tenemos que, por tanto, sumar o obtener el número de unidades de obra. ¿Cómo hacemos? Sumamos los kilos de arena, kilos de cemento y kilos de cal, nos daría 615.500 y lo que hacemos es 18.465 entre el número de unidades de obra y tendríamos el coste por unidad de obra. Por lo tanto, ahora, como tengo que repartirlo para la arena, pues cojo los kilos que he comprado de arena, que serían 500.000, y por 0,03 me daría 15.000, que sumado al valor inicial de la compra sería un coste total de compras de 60.000. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 7. Coste unitario de compras de cal. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la arena, pero ahora aparte tenemos que calcular el coste por cada unidad. Entonces, el valor inicial de la compra de cal, pues lo tenemos aquí, sería 55.500 a 0,35, 19.425. Coste indirecto del centro de compras, cogemos los kilos comprados de cal por 0,03, que es el coste por unidad de obra. Nos daría 1.665, que sumado al valor anterior, nos daría el coste total de compras por 21.090 unidades monetarias. ¿Cómo calculamos el coste unitario? Pues dividimos el coste total entre el número de kilos que hemos comprado de cal, que serían 55.500. Nos daría, por lo tanto, 0,38 unidades monetarias kilo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 8. El coste medio ponderado del inventario permanente de cemento, redondeado con 2 decimales, asciende a... Bien, pues vamos a hacer el inventario. Tendríamos existencias iniciales, 15.100 kilos a un total de 4.979. Bien, pues nos daría un precio de 0,32, realmente no nos hace falta, ¿vale? Pero para que figure correctamente en el inventario, pues lo calculamos. Después tendríamos las compras, 60.000 kilos a 0,25, pero nos tenemos que acordar que aquí va a ir el coste total de la compra. Entonces lo calculamos igual que hicimos antes, pues con la de arena y la de cal. Entonces tendríamos la compra de cemento inicial, serían 60.000 kilos a 0,25, lo tenemos aquí en el enunciado, eso daría 15.000, coste indirecto del centro de compras. Cogemos los 60.000 kilos a el coste por unidad de obra del centro de compras, que era 0,03. Eso nos daría 1.800, que sumado a los 15 nos daría el coste total de compras. 16.800 entre el número de kilos comprados nos da el precio unitario. Ahora, el consumo. Bueno, pues el consumo lo tenemos... ¿dónde lo teníamos? En este caso, el consumo de cemento, creo que lo he puesto aquí, sí. Entonces tendríamos que, respecto a las materias primas, nos dicen que en el centro de mezclado se han consumido 461,50 de arena repartido entre el mortero seco de cemento y el de cal, y a lo que vamos, cemento, 75.000 kilos, pues esto sería el consumo. Calculamos el coste medio ponderado, que realmente es lo que nos preguntan aquí. Coste medio ponderado, sumamos los importes de las iniciales más las compras y dividimos entre las unidades de las iniciales más las compras. Nos daría un coste medio ponderado de 0,29 unidades monetarias kilo. Por lo tanto, valoramos el consumo a ese coste medio, nos daría 21.750. Bien, esta es la respuesta a esta pregunta, es decir, opción D. No obstante, lo que hacemos es continuar con el inventario, pues tendríamos unas existencias finales de 100 a ese coste medio ponderado que nos daría 29. Realmente no las necesitamos porque no hay ninguna pregunta asociada a esto y tampoco hay diferencias de inventario porque ya nos lo dicen en el enunciado. En todo caso, si no nos dijeran esto, pues tendríamos que revisar o comprobar que las existencias finales según el inventario no tienen diferencia con las existencias finales según recuento. Si lo hubiera, pues habría que reflejar esa diferencia de inventario. Bien, pregunta 9. El coste unitario de la unidad de obra del centro de mezclado redondeado con 3 decimales. Bueno, pues entonces cogemos la información del centro de mezclado. Tenemos en este caso el total de costes indirectos de ese centro. La unidad de obra es el kilo de materia prima consumida. Por lo tanto, vamos a coger
la suma de las materias primas consumidas. Serían 461,250 kilos de arena en total, 75 de cemento y 50 de cal. Si eso lo sumamos, nos daría 56.250 y ahora dividimos el total del coste indirecto del centro de mezclado entre el número de unidades de obra y me daría el coste por unidad de obra, que redondeado con 3 decimales, pues sería esta respuesta. Entonces, respuesta correcta, la B. Pregunta 10. Bien, la pregunta 10 es una de las preguntas más largas del examen. Pero bueno, haciendo todos los cálculos que vemos aquí, pues responden a esta pregunta, si no me equivoco, y a otras dos, que bueno, no lleva ni 2 segundos responderlas. Entonces, pregunta 10. Nos dicen el coste de producción de sacos de mortero seco de cemento redondeado con 2 decimales asciende a... Bien, coste de producción de sacos de mortero de cemento. El mortero seco de cemento, ¿vale? Es el producto terminado y vamos a destacarlo aquí. Tenemos los elementos de coste, que son un montón de ellos. Entonces, con paciencia, pues vamos a ir calculándolos. Bien, ¿qué elementos de coste tiene este producto terminado? Pues va a consumir, como es el de cemento, consume arena y consume cemento. Vamos a tener mano de obra directa en el centro de mezclado y los costes indirectos del centro de mezclado. Aquí no hay producto semiterminado ni inventario porque pasan directamente a ensacado. Entonces vamos a tener aquí también mano de obra directa de ensacado, costes indirectos de ensacado. Vamos a tener consumo de sacos por parte de los morteros secos de cemento. Y por último, y fijándonos en el enunciado al principio, vemos que había producción en curso de mortero seco de cemento en el centro de mezclado, que también tenemos que añadirlo. La producción en curso inicial se suma siempre, la final se resta. Por lo tanto, procedemos a hacer todos estos cálculos. Entonces, primero, el consumo de arena, 25.650. Vamos a hacer el inventario de la materia prima arena. No hay existencias iniciales, según el enunciado. En las compras tenemos 500.000 kilos, pero tenemos que coger el coste total de las compras de arena, que ya vimos aquí que el coste total de la compra de arena era de 60.000. Entonces, vamos por tanto a poner aquí 60.000, los kilos, y nos saldría un precio de 0,12. El consumo de arena lo realizan los dos productos, el mortero seco de cemento y el mortero seco de cal. Nos lo dan en este detalle. El mortero seco de cemento consume 213.750 kilos y el de cal 247.500 kilos. Aunque solo necesitamos el de cemento, lo calculamos para los dos porque nos va a hacer falta. Entonces, solo tenemos un precio, no es necesario, por tanto, calcular coste medio ponderado porque ya es este, ¿vale? Entonces tendríamos pues, estos kilos a 0,12, pues nos daría 25.650, hacemos lo mismo con el de cal y así ya tenemos esta información para después. Las existencias finales, lo mismo, lo dicho anteriormente, no nos hacen falta. Entonces, 25.650 ya sería el consumo de arena. El consumo de cemento lo hemos calculado aquí. Consumo de cemento 21.750. Mano de obra directa en el centro de mezclado. ¿Qué nos dicen respecto a la mano de obra directa? Lo tenemos aquí. Nos dicen que el tiempo trabajado en el centro de mezclado es de 1.500 horas, repartidas entre los productos al 50%, y en el centro de ensacado es de 2.000 horas y repartidas igualmente al 50%. Bien, ¿de dónde sacamos el importe de la mano de obra directa? De justo la parte inferior de este cuadro. Aquí ya nos dicen que hay una mano de obra directa de 52.500 unidades monetarias. Bueno, pues entonces aquí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer con ello? Sacar el coste por hora, es decir, se han empleado en los dos centros un total de la suma de estos dos importes de horas, es decir, 2.000 más 1.500, 3.500. Si dividimos, por lo tanto, el importe de la mano de obra directa entre el número de horas, tenemos el coste por hora. Y ahora, en función de las horas de cada uno de los centros, podemos repartir esta mano de obra directa entre los dos productos terminados. En el centro de mezclado tendríamos 1.500 horas a 15
unidades monetarias la hora y 50% para cada producto. Entonces nos daría 11.250 para cada uno. Es decir, mod de mezclado para cada producto sería este importe. Y en ensacado exactamente igual, 2.000 horas por 15 y al 50% pues serían 15.000. Ya podemos entonces poner aquí la mano de obra directa de mezclado, que sería 11.250. Bien, ahora los costes indirectos del centro de mezclado. Bien, costes indirectos de mezclado, pues teníamos aquí que el coste por unidad de obra es 0,10 y lo que hacemos es, la unidad de obra es el kilo de materia prima consumida. Entonces, el número de kilos de materia prima consumida por el coste por unidad de obra me va a dar ese coste indirecto para, en este caso, los sacos de mortero seco. Entonces, ¿cuánta materia prima ha consumido el mortero seco de cemento? Lo tenemos aquí. De estos 461.250 kilos, ha consumido 213.750, ¿vale? Es decir, ha consumido de arena 213.750 y después de cemento 75.000. Si sumamos esto y lo multiplicamos por el coste por unidad de obra, que sería 0,10, pues nos va a dar el coste indirecto imputado a el mortero seco de cemento, que sería 28.875. Bien, mano de obra directa de ensacado, pues serían 15.000 unidades monetarias y coste indirecto del centro de ensacado. Pues tenemos aquí abajo el centro de ensacado, la unidad de obra son los números de sacos terminados y el coste de unidad de obra pues sería dividir 11.640 entre el número de sacos terminados. Ahora, ¿cómo calculamos el número de sacos terminados? Bien, pues vamos a ver eso de esta manera. Vamos a ver todo el proceso y todas las unidades que se van manejando a lo largo de este esquema. Bien, tenemos en primer lugar los consumos de las materias primas, ¿vale? Nos decían que se consumían 461.250 kilos de arena, 75.000 kilos de cemento y 50.000 kilos de cal. ¿Qué ocurre cuando se procesan en mezclado? Que el cemento y la cal bajan en rendimiento, es decir, un 5% menos y un 1% menos, ¿vale? Para los dos productos. Entonces, la arena no baja de rendimiento, es decir, tenemos procesados los mismos kilos que han entrado. Sin embargo, de 75.000 kilos, ¿vale? Pues tendríamos solo un 95%, ¿vale? Que nos daría 71.250 kilos. Y de cal, pues tendríamos un 99%, que serían 49.500 kilos. Entonces, estos son los kilos que se han procesado. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos kilos se han utilizado para el mortero seco de cemento? Bien, pues de 461.250 kilos de arena hemos utilizado para el mortero seco de cemento 213.750. ¿Vale? Y después hemos utilizado cemento 71.250. Si sumamos entonces 213.750 y 71.250, vamos a tener este importe, 285.000 kilos en total. Y vamos a traducir en sacos los kilos, ¿vale? Porque la unidad de obra es el número de sacos terminados y es la unidad de referencia para el producto terminado. Entonces, tenemos que es un saco contiene 25 kilos, es una regla de tres simple. Si tenemos 285.000 kilos, ¿vale? En total utilizados o que hemos necesitado para producir el mortero seco de cemento, pues serán X sacos. Entonces dividimos 285.000 entre 25 y nos daría un total de 11.400 sacos que hemos producido de mortero seco de cemento. Hacemos exactamente lo mismo con el mortero seco de cal. ¿Qué hemos utilizado o cuántos kilos se han utilizado para producir el mortero seco de cal? Bueno, pues el mortero seco de cal, ¿qué ha necesitado? Ha necesitado arena y de la arena ha utilizado 247.500 kilos más la cal, que serían 50.000 kilos. Sumamos ambos números de kilos y nos daría un total de
297.000 kilos, que divididos entre 25 kilos, pues nos daría el número de sacos que tenemos del producto terminado, mortero seco de cal, 11.880. Bien, y así ya tenemos el número de sacos que hemos terminado. Si ahora lo sumamos, es decir, 11.400 más 11.880, nos daría este importe, 23.280. Bien, si dividimos el coste indirecto del centro de ensacado entre el número de sacos, pues nos daría un coste por unidad de obra de 0,5. ¿Y ahora qué hacemos? 0,5, como estamos con elementos de coste del mortero, pues multiplicamos 0,5 por el número de sacos terminados de mortero seco de cemento, que han sido, en este caso, 11.400 sacos, que los tenemos aquí. Bien, pues esto nos daría ya el coste indirecto de ensacado, que serían 5.700. Bien, nos queda la producción en curso, que es dato que tenemos en el enunciado al principio, pues serían 11.047,73 existencias iniciales de producción en curso, y tenemos ahora el consumo de sacos. Bien, ¿cómo sabemos el consumo de sacos? Pues se supone que vamos a consumir tantos sacos como sacos tenemos que llenar del producto. Entonces, 11.400 sacos, ¿vale? Pero ¿cuál va a ser su coste? Entonces, ¿qué información tenemos de los sacos? Pues lo único que tenemos es lo siguiente, que tenemos en el apartado de existencias iniciales, tenemos sacos vacíos, 2.560,80 unidades monetarias, y tenemos 23.280 unidades. Hay que fijarse en lo siguiente, que 23.280 sacos es precisamente el número de sacos que hemos terminado. Es decir, que vamos a utilizar tantos sacos como productos tenemos que ensacar. Y no tenemos más información de los sacos, es decir, no hay tampoco existencias finales, no hay compras. Entonces, el coste por cada saco lo determinamos simplemente dividiendo 2.560,80 entre los 23.280 sacos. ¿Vale? Pues entonces esto nos daría un coste unitario, que creo que no lo he puesto ahí, 2.560,8 entre 23.280, pues esto nos daría un coste de cada saco de 0,11 unidades monetarias. Entonces ahora 0,11 unidades monetarias por el número de sacos que tenemos de mortero seco cemento, que serían 11.400, pues nos daría 1.254. Si no me equivoqué aquí, por 11.400, sí, serían 1.254. Bueno, ya tenemos todos los elementos de coste, los sumamos y nos daría el importe total, es decir, el coste de producción de sacos de mortero seco de cemento. 120.526,73. Por lo tanto, respuesta correcta, la B. Bien. 11. El coste de la arena consumida en la fabricación de los sacos de mortero seco de cal ha sido de, bueno, como aquí hicimos el inventario de la arena, pues ya tenemos el consumo por parte del mortero seco de cal, que serían 29.700. Entonces ya contestamos súper rápido. Opción correcta, la D. La 12. Sacos fabricados del mortero seco de cal. También esta información la hemos calculado en el ejercicio 10. ¿Cuántos sacos hemos fabricado en mortero seco de cal? Lo tenemos aquí, 11.880. Respuesta correcta, la C. Pregunta 13. Coste unitario de producción del mortero seco de cal. Entonces ahora vamos con el coste de producción del otro producto que tenemos, mortero seco de cal. Entonces necesitamos el inventario de la otra materia prima que utiliza, aparte de la arena, que sería la cal. No hay existencias iniciales según el enunciado. Las compras las tenemos aquí, 55.500 kilos a 0,35.
¿vale? Pero este es el valor inicial. Hay que añadirle el coste indirecto del centro de compras, tal y como hicimos como las otras materias primas. Entonces, cogemos los kilos por el coste por unidad de obra del centro de compras y esto sumado al valor inicial de la compra nos da el coste total de las compras. Lo ponemos aquí, dividimos entre 55.500 y nos da el coste o el precio unitario. El consumo nos lo dicen aquí cuánto hemos consumido de cal, 50.000 kilos. A 0,38, 19.000. Distancias finales, pues serían la diferencia, 0,38, 190, pero no nos hace falta. Por lo tanto, el consumo de cal ya lo tenemos, 19.000. 29.700 de consumo de arena, que lo tenemos aquí, 29.700. Mano de obra directa de mezclado exactamente igual que la mano de obra directa del mortero de cemento, porque era a partes iguales o a mitades, ¿vale? Entonces, 11.250. El coste indirecto en el centro de mezclado, pues, ¿cómo lo vamos a calcular? El coste indirecto el coste por unidad de obra del centro de mezclado lo teníamos aquí, que era 0,10 y en función del kilo de materia prima consumida. Entonces, para la cal, pues lo que tendríamos que hacer sería 0,10 el coste por unidad de obra y tenemos que multiplicarlo por el número de kilos que ha consumido el mortero seco de cal. ¿Cuántos kilos ha consumido el mortero seco de cal? Pues ha consumido, vale, en este caso 247.500 kilos de arena y 50.000 kilos de cal. Si sumamos esto y lo multiplicamos por 0,10, nos daría, por tanto, el coste indirecto de mezclado. La mano de obra directa de ensacado, exactamente igual que con el mortero seco de cemento, porque era al 50%. Coste indirecto del centro de ensacado, como era, aquí tenemos, coste indirecto del centro de ensacado era el 11.640, coste por unidad de obra nos dio 0,50, ¿vale? Y va en función del número de sacos terminados. Entonces, para la cal tenemos 11.880 sacos por 0,50. Entonces tendríamos 11.880 sacos por 0,50, nos daría 5.940. Y después tenemos el consumo de sacos, es decir, hemos consumido tantos sacos como kilos tenemos que ensacar. Entonces serían 11.880 sacos en total a 0,11, que fue lo que calculamos de coste unitario de los sacos, ¿vale? Que nos venían las existencias iniciales en el enunciado. Entonces, eso nos da 1.306,80. Sumamos todos los elementos de coste, nos daría 111.946,80. Como nos piden el coste unitario, dividimos entre el número de kilos que hemos producido y nos daría 9,42 unidades monetarias saco. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Enunciado parte 2, ahora nos cambian el coste unitario de producción de ambos productos, a 9,20 y 10,50 respectivamente. Nos piden en este caso que calculemos el coste final de los sacos de mortero seco de cal. Entonces, coste final, necesitamos el coste de ventas. Para eso vamos a hacer el inventario del producto terminado, es decir, el mortero seco de cal. Existencias iniciales nos las dan en el enunciado. Aquí tenemos mortero seco de cal, 420 sacos y 5.640. Sacamos el precio unitario, 13,43. Fabricación. Hemos fabricado 11.880 sacos. Que lo tenemos aquí. Mortero, saco, cemento. 11.000, digo aquí, no. Aquí. 11.000, no sé si está bien. Fabricación 11.880 de cal. ¿Sí? Vale. Bien, entonces, ¿a qué coste? Al que nos acaban de cambiar, 10,50. Esto nos daría 124,740. Ventas. Ventas de cal, pues son 12.300. Esto es el precio de venta. Aquí tenemos el precio de coste, en este caso coste medio ponderado, lo calculamos 10,60. Lo valoramos 130,380. Este sería el coste de ventas. En este caso no quedan existencias finales. Bien, coste de ventas, 130,380.
Ahora, coste indirecto del centro de ventas lo tenemos que sumar para calcular el coste final. Bien, el coste indirecto del centro de ventas es de 27.660, unidad de obra es el número de sacos vendidos. Número de sacos vendidos, 10.750 sacos de cemento y de cal, 12.300. Lo sumamos, nos dan 23.050. Dividimos el coste indirecto entre el número de sacos vendidos, nos da el coste por unidad de obra. Y ahora lo que hacemos es multiplicar el coste por unidad de obra por el número de sacos vendidos de cal, que serían 12.300. Nos daría, por lo tanto, el reparto de este importe en o imputable al mortero de cal, 14.760, que sumado nos daría el coste final. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 15. Coste de producción de los sacos vendidos de mortero seco de cemento. Asciende a coste de producción de los sacos vendidos. Esto es el coste de producción de lo que vendo, que es lo mismo que el coste de ventas. Entonces, hago el inventario de mortero de cemento. No hay existencias iniciales. La fabricación son 11.400 sacos al coste que me han dado aquí ya en el cambio de enunciado, 9,20. Eso serían 98, 104.880 la fabricación. Las ventas de mortero de cemento son 10.750 a ese precio, 9,20. No tengo existencias iniciales, entonces trabajo con un único precio y me daría 98.900. Este sería el coste de producción de los sacos vendidos. ¿Vale? Respuesta correcta, la C. Pregunta 16. El coste final unitario de los sacos de mortero seco de cemento, redondeado con 2 decimales, ha sido de, coste final exactamente igual a lo que hicimos antes. Coste de ventas, en este caso del mortero de cemento, es de 98.900, que lo acabamos de calcular. Coste indirecto del centro de ventas, pues vamos a coger el número de sacos vendidos por 1,2, que es el coste por unidad de obra del centro de ventas. Vale, entonces, pues nos daría ese producto 12.900, que sumado al coste de ventas nos da el coste final, 111.800. Como nos piden el coste final unitario, lo dividimos entre el número de unidades vendidas, 10.750 sacos, entonces tendríamos el coste final unitario, 10,40 unidades monetarias el saco. ¿Vale? Respuesta correcta, la D. Últimas 2 preguntas. El resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes es de... resultado de explotación. Necesitamos los ingresos por ventas, que en este caso serían 10.750 sacos de cemento a 15, 161.250, y el mortero seco de cal, 12.300 a 18, 221.400. El coste final lo hemos calculado en los anteriores apartados. Para el mortero seco de cemento son 111.800 y para el de cal 145.140. Entonces, los ponemos cada uno en su sitio, restando, obtenemos el resultado de explotación por cada producto, que sumado nos daría el total. Entonces, resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes, 125.710, respuesta correcta, la A. Y última, la 18, el resultado analítico de la contabilidad de costes asciende a... Bien, partimos del resultado de explotación, que son 125.710, y vamos a ver qué diferencias hay entre la contabilidad general o financiera y la contabilidad de costes. Bien, lo que tenemos es, de lo que ya hemos hablado, que era la diferencia en importes de amortización. La contabilidad financiera reflejó 6.200 unidades monetarias más que la contabilidad de costes. Bien, cuando calculamos el resultado analítico de la contabilidad de costes, lo que queremos hacer es conciliarla con el resultado de la contabilidad financiera. Entonces, la contabilidad de costes no ha tenido en cuenta estos 6.200. La contabilidad financiera sí que la ha restado cuando ha calculado el resultado. El resultado en la contabilidad financiera pues va a ser ingresos menos gastos, y dentro de esos gastos ha restado 6.200. Entonces, como la contabilidad financiera lo ha hecho, lo ha restado, y la contabilidad de costes no, para conciliarla hacia la contabilidad financiera tiene que hacer lo mismo que ha hecho la contabilidad financiera. Por lo tanto, si lo ha restado la contabilidad financiera, la contabilidad de costes tiene que restarlo. Por lo tanto, lo ponemos restando. Los elementos supletorios es una partida que
es coste en la contabilidad de costes, pero no es gasto en la contabilidad financiera. Por tanto, la contabilidad financiera, para calcular su resultado, no lo ha restado. Sin embargo, la contabilidad de costes sí que lo ha restado. Como tenemos que hacer caso a la contabilidad financiera, ¿qué vamos a hacer? Pues como la contabilidad financiera no lo ha restado y la contabilidad de costes sí, pues ahora lo vamos a sumar para que el ajuste se quede a cero. Es decir, que no se tenga en cuenta tal y como hace la contabilidad financiera. Por tanto, lo sumamos y nos daría pues una diferencia de 6.165. No tenemos ni diferencias de inventario, ni otro tipo de diferencias de incorporación, de actividades extraordinarias. No tenemos ningún saldo sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, no hay nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al resultado de explotación le vamos a sumar este saldo, 6.165, y obtenemos así el resultado analítico de la contabilidad de costes, 131.875. Respuesta correcta, por lo tanto, la B. Y esto es todo respecto al examen del 2024. Espero que os haya sido útil y muchas gracias por verlo.